Y entonces, este señor que viene con un pasado oscurísimo, vinculado nada menos que a uno de los delitos más graves que contempla nuestro sistema, ¿qué legitimidad va a tener para poder actuar con autonomía? Lo que están haciendo es poner a un esbirro que sea una vez más, como fue el caso de la señora Carhuajulca, un protector, alguien que más bien, en lugar de promover investigaciones y sanciones contra quienes incurren en actos de corrupción desde el Ejecutivo, lo que haga es blindarlos. Muy bien. Ahora nosotros vamos a entrar en comunicación con José Ugaz, ex procurador anticorrupción. Bienvenido, ex procurador Ugaz, a Exitosa. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Yo quería saber primero sobre este cambio. ¿Usted cree que ha sido acertado el cambio y el acierto también con el reemplazo? Mire, en primer lugar, esto que ha ocurrido confirma un patrón de conducta del gobierno y en particular del presidente de la República, ahora avalado por el señor ministro de Justicia. Recordará usted que el Procurador General de la República, el primer Procurador General de la República con la nueva ley, el doctor Daniel Sosa, una persona altamente calificada para el ejercicio del cargo, fue cesado en su función alegando una supuesta pérdida de confianza por parte del presidente de la República y del ese entonces ministro Torres. El asunto es que la ley de la Procuraduría General de la República no contempla la pérdida de confianza como una causal de cese. Ahí está claramente establecido y en su reglamento cuáles son las faltas graves que deben ser además objeto de un proceso de investigación en el cual se le da al afectado la posibilidad de presentar sus descargos y después se toma una decisión por un consejo creado específicamente para tal efecto. Sin embargo, el presidente y el ministro de Justicia de ese entonces hicieron caso omiso de la ley y, actuando de manera arbitraria e ilegal, destituyeron al procurador Sosa y nombraron a una señora que nadie conoce, hasta el día de hoy no se le ha visto, creo, el rostro, nunca ha hablado. Yo no la conozco. La señora Carhuajulca, que venía de ser una procuradora en una oficina muy menor del sistema, se saltaron toda la estructura, digamos, de la Procuraduría General para nombrar a esta señora, y era evidente que el objetivo que perseguían era que bloqueara cualquier acción de investigación contra el presidente de la República o sus cómplices en los supuestos delitos que ha cometido. Y no hay que olvidar que a Daniel Sosa lo destituyen precisamente porque presenta una denuncia para que se investigue al presidente de la República. Bueno, esta señora, que ha tenido una función fantasmal durante todos estos meses, el día de hoy ha sido cesada. ¿Y con qué argumento la cesan? Nuevamente con el argumento de la pérdida de confianza. Y citan una ley que no es aplicable al caso porque la ley de la Procuraduría tiene las causales y los procedimientos específicos previstos para esta situación. Y ahí lo que ya es bastante grave porque reitera una conducta arbitraria del presidente y de su supuestamente asesor funcional, que es el ministro de Justicia, viene lo más grave. Nombran a una persona sin ningún tipo de concurso, evaluación de méritos, es decir, la meritocracia no existe en la cultura de este presidente, la meritocracia no tiene ningún valor para este régimen. A dedo designa a un señor de nombre Javier León, que ahora exhibe como, digamos, sus grandes méritos, dos problemas penales. Uno, estuvo investigado por sus vínculos con Lunarejo, un narcotraficante de larga trayectoria en el Perú, que hoy día está condenado a una prisión larga. Y por otro lado, aparece también vinculado a un delito contra el patrimonio. ¿Cómo es posible que una persona con esos antecedentes sea nombrado como el representante de la defensa jurídica del Estado? Esto es un escándalo y realmente no tiene ninguna forma de explicación más que una tosuda
actitud de este régimen de nombrar a prontuariados para altos cargos públicos, y esto evidentemente persigue una lógica que no puede ser calificada de otra manera que la de seguir afectando al Estado en actos de corrupción y, por supuesto, blindándolos con un manto de impunidad que ahora pretenden extender a la Procuraduría. Pero ¿qué es lo que se busca? ¿Manejar a la gente? ¿Qué es lo que se busca? ¿Manejar a los actores, a los procuradores, tenerlos con problemas para después sacarles en cara? Mira, si no haces esto, yo te saco este problema, lo expongo, te voto, porque además, igual que Cargajulca, que venía pero de una oficinita sin respetar la meritocracia, este señor León viene de ser jefe, además de los problemas penales, viene de ser jefe de asesoría jurídica del Hospital de los Olivos. Es decir, ¿de dónde, no? Y ahora va a la Procuraduría General del Estado. ¿Qué es lo que se busca con esto? Para tratar de entender la lógica. Karina, lo más grave y la lógica que está detrás de esto es que se quiebra la naturaleza intrínseca de la institución de defensa del Estado. Precisamente se dio la ley de defensa del Estado, donde se crea el cargo de Procurador General de la República con un procedimiento establecido de selección para autonomizar al procurador y a los procuradores del Ministerio de Justicia. Porque ¿cómo sería lógicamente entendible que un procurador que es nombrado y que está bajo la dirección del Poder Ejecutivo pueda luego promover investigaciones o denuncias contra el Poder Ejecutivo? La idea era desvincularlo del Poder Ejecutivo y darle un margen de autonomía. Todo el espíritu de la ley nueva de defensa del Estado apunta ahí. Viene este gobierno, viene este presidente y vienen sus ministros de justicia y dicen: a nosotros no nos interesa tener procuradores independientes, queremos tener empleados obsecuentes con el Poder Ejecutivo. Y entonces este señor, que viene con un pasado oscurísimo, vinculado nada menos que a uno de los delitos más graves que contempla nuestro sistema, ¿qué legitimidad va a tener para poder actuar con autonomía? Lo que están haciendo es poner a un esbirro que sea, una vez más, como fue el caso de la señora Cargajulca, un protector, alguien que más bien, en lugar de promover investigaciones y sanciones contra quienes incurren en actos de corrupción desde el Ejecutivo, lo que haga es blindarlos, mirar para otro lado, dar instrucciones a los procuradores anticorrupción para que no investiguen nada y entonces poder seguir viviendo en el reino de la impunidad. Esa es toda la lógica y es tan evidente que ni siquiera requiere un análisis muy sofisticado. Muy bien, ahora ojalá que los organismos que puedan hacer algo lo hagan, exponer públicamente lo que ha pasado, porque un procurador tiene una misión y es protegernos pues a todos los peruanos, los intereses del Estado. Quiero yo cambiar de tema porque desde El País, el diario El País, ha llegado una denuncia, ha llegado una información sobre que se han congelado $3 millones sobre dineros oscuros que están en Andorra y que vendrían pues de la gestión de Alan García y también sobornos, ¿no? De funcionarios del entorno de Alan García y también de Susana Villarán. Pero el equipo Lavajato ya había congelado estos dineros desde el 2019. ¿Qué es lo que ha pasado para poder entender? Porque si no, todo ese dinero ya no estuviese ahí, si no hubiese estado congelado, ya lo hubiesen sacado, movido y despilfarrado. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Mire, estas decisiones de jurisdicciones extranjeras sobre fondos ilegales que pueden ser detectados por las unidades de inteligencia financiera o por comunicación en este caso específico de autoridades peruanas, tiene un procedimiento. Evidentemente una vez identificados los fondos, se puede establecer una orden de inamovilidad temporal en la jurisdicción donde están esos dineros hasta que se le dé la oportunidad a los titulares de esas cuentas o se hagan las investigaciones del caso por las unidades de inteligencia financiera y se llegue a la conclusión
de que efectivamente esos dineros o esos activos tienen un origen ilegal. Confirmada la ilegalidad del origen de los fondos, entonces se procede ya a la confiscación propiamente dicha, que también sigue un procedimiento determinado. Lo cierto es que esos dineros han estado inmovilizados desde hace mucho tiempo, y ojo que el Principado de Andorra, que ha cambiado en los últimos años porque era un típico paraíso financiero, hoy día ya está más alineado con las normativas internacionales de la GAFI, que es la organización que prevé el lavado de activos, que de alguna manera promueve su erradicación. Ha establecido ahora niveles de apertura mucho mayores a los que tenía en el pasado. Hay en Andorra procesos penales que se han activado no solamente por el tema de Odebrecht, sino también con los dineros de la corrupción del régimen de Maduro en Venezuela, por ejemplo. Muy bien, entonces si bien es cierto, en el Perú ya teníamos la noticia de Atala, Prado y otros personajes vinculados a esas cuentas, hoy día ya el bloqueo es un bloqueo definitivo. Antes había sido provisional y por lo tanto se abre el camino para la confiscación. Muy bien, entonces había el bloqueo provisional, ahora es un bloqueo definitivo, pero todavía falta la tercera parte, que es la confiscación. Exactamente, en algunas jurisdicciones se requiere que haya sentencia condenatoria, en otras no. Recuerde usted que cuando procedimos a solicitar a Suiza el congelamiento de las cuentas de Montesinos, por ejemplo, y de otros actores como de Bari Hermosa, etcétera, allí la magistrada Cornelia Cova procedió inmediatamente a la confiscación y a la devolución de esos activos al Perú sin esperar una sentencia condenatoria, porque logramos en ese momento, en el caso de algunos, que firmaran unas autorizaciones reconociendo que eran dineros procedentes de la corrupción y que se devolvieran al Perú. Hoy existen varias jurisdicciones que no requieren sentencia condenatoria firme, simplemente llegar a la conclusión de sus propias investigaciones o elementos de prueba de que esos activos tienen origen ilegal y por lo tanto pueden proceder a su confiscación definitiva. Claro, por lo menos en el caso de estos dos miembros del comité de selección, es bastante raro, Luyo Barrientos y Chau Novoa, es bastante raro que tengan cuentas en Andorra con movimiento de dinero, ¿no? ¿Por qué tendrían cuentas si además sus honorarios no daban para tener estas sumas de dinero? Por eso es que se presume que son sobornos, ¿no? En el caso de cuentas sospechosas que son identificadas por las unidades de inteligencia financiera o materia de alerta por investigaciones penales de otros países, lo primero que se ve efectivamente si constituyen signos exteriores de riqueza inexplicables. Un funcionario que gana $2,000, $3,000, ¿de dónde saca para tener $1,5 millones en una cuenta en el extranjero? Existen además ahora... Existe una herramienta que ya es muy popular en casi todo el mundo occidental, por lo pronto, que se llaman las leyes de pérdida de dominio. En virtud de esas leyes de pérdida de dominio, ya no se requiere necesariamente que hayan condenas penales para proceder a la incautación y confiscación definitiva y devolución, incluso en algunos casos, a los países que reclaman esos dineros. Y quiero hacerle otra pregunta, pero ya en el ámbito político más bien, ¿no? Digna Calle se reunió, o el ministro de el Interior se fue a su casa y se reunió dentro de su hogar, ¿no? Cuando estaban viendo lo de su censura. Ella ha salido a decir de que no se reunió con ella, ¿no? Ella vive en esa casa, no se reunió con ella, que se reunió con su esposo, pero su esposo también forma parte del CEN de Podemos. Desde el tema anticorrupción, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo lo analiza? Porque en realidad, sea con ella o sea con alguien que pertenece al CEN de Podemos, ¿es totalmente sospechoso o no? Miren, en primer lugar, tratándose de funcionarios públicos, la transparencia tiene que ser un norte en su conducta, así lo establece el Código de Ética de la Función Pública.
Cuando un régimen se inaugura como este, estableciendo una suerte de cuartel general paralelo como ha sido la Casa de Zarratea, empieza efectivamente a dar un mal ejemplo, es decir, los funcionarios públicos pueden reunirse en cualquier lugar, despachar no de sus oficinas y de manera no transparente, de manera oscura, clandestina. Es cierto que por supuesto uno tiene derecho a reunirse por un derecho constitucional, digamos, cualquier ciudadano tiene derecho a la libertad de reunión. Pero tratándose de funcionarios públicos, y en este caso, habiendo de por medio una solicitud de interpelación en curso y de posible censura, que una persona, ya no estamos hablando de una ciudadana cualquiera, es un miembro de la mesa directiva del Congreso que tiene un peso definitivo en ese proceso de interpelación y posible censura, se reúna a escondidas, clandestinamente con quien está siendo interpelado o potencialmente censurado, evidentemente afecta a la transparencia y es un tema que tiene relevancia política y que esta congresista tendrá que, por un lado, explicar, y esperemos que los mecanismos de control del propio Congreso investiguen para saber qué es lo que efectivamente ocurrió en esos casos. Muy bien, entonces amerita una investigación y que todos sepamos qué es lo que pasó en esa reunión justo un día antes de ver la suerte del ministro del Interior. Muchísimas gracias por estar aquí, a José Ugaz, ex procurador anticorrupción.